el Alto Magdalena yace la Tatacoa. Vigila el ecosistema como el Moana su canoa. Como suena la tambora, patrimonio de mi raza, voy a contarles ahora, como hijo de Yararaca, con la cultura que enamora los mitos de mi comarca. Voy a hablar en el estrado de duendes y candilejas, de espíritus que ambularon por parajes de Villavieja, según historias contadas por nativos de mi tierra. Las almas que purgando penas al mundo vienen y van, les atormenta Lucifer, que es el príncipe del mal. A quien unos llaman diablo, otros llaman Satanás, que al pobre de Cantalicio lo perseguía sin cesar. Dicen que por mal genial o por tanto renegar. Una noche preocupado, creyendo de madrugada, se levantó Cantalicio Amaya. Montó en su burro Pomponio y se fue para Baraya. Pero llegando a ese sitio que llamaron El Capote, se le apareció Mandinga fumándose un gran chicote y le dijo: ¡Ja, ja, ja, ja! Cantalicio, ¿usted para dónde va? Hasta que al fin lo encontré y me lo voy a llevar. Se formó como borrasca que lo lanzó en un cardal, después lo montó en la mula y en la puerta de la casa lo descargó Putifaz. Desde entonces Cantalicio nunca volvió a renegar, porque ese susto infernal lo hizo que entrara en juicio. ¡Vente!